Bueno, la idea hoy es que miremos algunos ejercicios sobre caída libre. Entonces, antes de empezar con los ejercicios, lo que vamos a hacer es recordar las ecuaciones de cinemática, las ecuaciones que siempre hemos venido trabajando. Entonces recuerden que teníamos que x es igual a la apuntar por acá. Ya nos vamos. X igual a x sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La otra era que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Voy a colocar entre paréntesis aquí porque esta es esta misma, o sea, que era la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo es igual a la aceleración. Estas dos son las mismas. Pero voy a trabajar con la primera. Y si necesito la segunda, pues la despejo. Y dos veces la aceleración por la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, cuando hablamos de caída libre, aparece que la aceleración con que caen los objetos es menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Y esa es la que nosotros llamamos entonces la gravedad. Entonces nuestras nuevas ecuaciones, vamos a borrar este aquí, mis nuevas ecuaciones, entonces ya como la caída es en el eje Y, todas las digamos variables van a estar en el eje Y. Recuerden que todo esto son vectores. Este es un vector, este es un vector, la velocidad inicial es un vector, la aceleración es un vector porque tiene que estar apuntando hacia algún lugar, la velocidad final es un vector, la velocidad inicial es un vector, la aceleración es un vector, la velocidad final es un vector, la velocidad inicial es un vector, la aceleración es un vector. El único que no es un vector, que es un escalar, es el tiempo. De resto, la aceleración es un vector, la distancia es un vector y estos al cuadrado ya no quedan vectores. Quedan escalares. Pero entonces vamos a apuntar eso que acabé de decir. Entonces ya no voy a decir X, sino que voy a decir pues Y es igual a Y sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La siguiente ecuación entonces ya va a ser velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Y aquí tiene que tener cuidado con el signo. Dos veces la gravedad. Muchas veces la distancia va a ser negativa, entonces tengan mucho cuidado con esto. Más menos la altura es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Vamos a quitar estas ecuaciones de acá. Estas ya no me sirven. Y ahora sí vamos a hacer nuestros problemas. Entonces vamos a leer un problema, vamos a hacer. Entonces dice, desde la terraza de una casa se lanza una pelota con una velocidad horizontal de 2 metros sobre segundo. Si cae al suelo en 3,5 metros de la base de la casa, ¿cuánto tiempo tarda la pelota en tocar el suelo y a qué altura está la terraza?
Vamos a hacer ejercicio en dos partes. Vamos a aprovechar este problema para hacer ejercicio de dos maneras. Y es que cuando usted está en la terraza de una casa, puede pasar dos cosas. Puede pasar que usted tire la pelota o el objeto, lo tire hacia arriba, o también puede pasar que usted tire su objeto hacia abajo. Entonces, vamos a hacer el problema suponiendo que tiro mi objeto hacia abajo. Y además aprovechamos, hacemos, digamos, varios problemas, varias preguntas aprovechando el problema. Entonces aquí tengo la altura de mi edificio o mi terraza. Aquí me dicen que tiraron el objeto con una velocidad inicial. Vamos a mirar. Con una velocidad inicial de 2 metros por segundo y cae al suelo a 3.5 metros de la base de la... No, perdón, este ejercicio no es de caída libre, este ejercicio no lo podemos hacer porque este ejercicio es de tiro horizontal. Ya llegaremos al tiro horizontal y haremos estos ejercicios. Nosotros ahora estamos haciendo ejercicios de caída libre. Entonces vamos a buscar ejercicios de caída libre. Estos son de tiro parabólico. Todos son de tiro parabólico al parecer. Cuando nos dicen que se lanza una moneda al aire formando un ángulo con la horizontal, están hablando de tiro parabólico. Eso también lo tendremos que estudiar, pero eso no hace parte pues de los ejercicios que vamos a hacer en este momento. Bueno, a medida que como en el libro no encontré ejercicios, me vine a los ejercicios que les había puesto en en la plataforma. Entonces miremos, dice una pelota de golf se suelta desde el reposo. Entendamos eso. Cuando nos dicen a nosotros desde el reposo es porque la velocidad inicial de la pelota es cero. Siempre cuando arrancó del reposo, partió del reposo, se suelta. Entonces, por lo regular, cuando no le digan a ustedes velocidad inicial, es porque la velocidad inicial del sistema es cero. Se dejó caer de un edificio muy alto, despreciando la resistencia del aire. Esto aquí sí es importante, porque ustedes saben que es distinto cuando se deja caer algo con resistencia del aire a cuando se deja caer algo que no tiene la resistencia del aire. Entonces, para que no tengamos problemas, supongamos que no hay resistencia en el aire. Dice, calcule la posición y la velocidad de la pelota después de un segundo, después de 2 segundos y después de 3 segundos. Entonces vamos a hacer eso. Ya sabemos que tenemos que calcular la posición y la velocidad de la pelota después de 1 segundo, 2 segundos y 3 segundos. Entonces, bueno, ya tengo un edificio muy alto, no conozco la altura, no tengo cómo conocer la altura. En el ejercicio no, ese no va a ser el problema.
Y entonces me preguntan, vamos a calcular A, la posición, o sea, y la velocidad final en cada tramo. Entonces, cuando t es un segundo, entonces vamos a calcular cuando t es un segundo. Para calcular la posición, pues la más fácil es la primera, porque es la que tiene. La primera y la segunda son las que tienen posición. Entonces, la primera, y igual a y sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, y es lo que se va a mover. O sea, vamos a arrancar desde este punto. Este va a ser mi y sub 0. Y vamos a llegar a un punto y. Este va a ser y. Esto va a ser lo que recorra la partícula. O lo que estoy dejando caer, la pelota, o lo que sea. ¿Desde dónde arrancó? Pues por facilidad, vamos a suponer que este punto es 0. O sea, entonces esto es 0. La velocidad inicial con que arrancó, recuerden, estamos hablando que la velocidad inicial es 0 porque se dejó caer y 0 por el tiempo va a ser 0. O sea que me queda que y es igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces despejemos los datos que tenemos. Y es igual a menos un medio de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo. Me dijeron averigüen en un segundo al cuadrado, o sea que y es igual a menos un medio 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. 1 al cuadrado da 1 y segundos al cuadrado da segundos al cuadrado. Segundo al cuadrado con este segundos al cuadrado se cancelan y me queda que y es igual menos un medio por 9,8 me da menos 4,9 metros porque segundo al cuadrado se cancelaron. Aquí miren muchachos que esto dio negativo. ¿Por qué dio negativo? Porque ustedes están tomando de acá para abajo. Y nosotros habíamos dicho que un vector que apunta hacia abajo es negativo. Realmente ese positivo o ese negativo, pues en los ejercicios simplemente me va a decir hacia dónde apunta. ¿Cierto? Cuando ustedes les dé negativo, cuando ustedes les dé positivo, pues que entiendan qué quiere decir eso. Ahora vamos a hacer el punto B. El punto B dice, el A es cuando es un segundo. El B es cuando es 2 segundos. Ah, me faltó hallar todavía la velocidad final. ¿Con cuál podemos hallar la velocidad final? Con lo que llamamos con la ecuación de la mitad, ¿cierto? Esa me va a servir. Entonces la voy a escribir aquí por un ladito. Velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. La velocidad inicial nos dijeron que partió del reposo, o sea que es 0. La velocidad final entonces es igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo que nos dijeron que era un segundo. Aquí como no está al cuadrado, un segundo solamente se va con un segundo. Entonces esto me queda que la velocidad final es igual menos 9,8 por 1 da menos 9,8 metros sobre segundos. De nuevo, ¿por qué es negativo? Es negativo porque la velocidad va hacia abajo. Entonces, si la velocidad va hacia abajo o apunta hacia abajo, es normal que nos dé negativo. Ahora vamos para el punto B. Entonces, el punto B que nos dice, calcule la posición y calcule la velocidad final cuando el tiempo es
2 segundos. Entonces vamos a hacer, digamos, una cosa muy parecida y es que vamos a usar para la posición la que ya conocemos, y es igual a y sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración. ¿Qué aceleración? La de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya también habíamos dicho que y sub 0 es 0, que la velocidad inicial por el tiempo también nos va a dar 0, porque la velocidad inicial es 0, o sea, partió del reposo. Y entonces nos queda que y es igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y entonces simplemente reemplacemos los datos. Y es igual a menos un medio de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que es 2 segundos al cuadrado. Entonces esto me queda, pues hagámoslo. Y es igual a menos un medio de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 2 al cuadrado es 4. Y segundos al cuadrado es segundos al cuadrado. Y este segundos al cuadrado con este segundo al cuadrado se van para que me quede metros. Y 9,8 por 4 dividido 2. Entonces y es igual a menos 19,6 metros. O sea, ya bajó otro poquito. Vamos a ver la velocidad final en este caso. Entonces, para la velocidad final, cuando ya hayan pasado 2 segundos, obviamente desde arriba, desde el primer punto, entonces es velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Recuerden otra vez la misma carreta, la velocidad inicial es 0. Entonces me queda que la velocidad final es igual a menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo, que es 2 segundos. Aquí el tiempo no está al cuadrado, entonces solamente es al cuadrado. Y la velocidad final me da 2 por 9,8 da 19,6. Entonces la velocidad final es igual a 19,6 metros sobre segundos y es negativa. Entonces de nuevo es negativa porque la velocidad final va hacia donde va hacia abajo. La y es negativa porque la y es porque va hacia abajo. Y una de las cosas que quiero que miren es que aquí me dio 16,6 metros y aquí me dio 19,6 metros y aquí 19,6 metros por segundos. Y ustedes podrían decir que dio lo mismo. No dio lo mismo porque las unidades quieren decir cosas diferentes. En el 1 son metros que se han recorrido. En el otro es una velocidad, o sea, a qué velocidad está recorriendo esos metros. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora vamos al punto C. Y el punto C pues también es muy parecido, si no igual. Simplemente que me está diciendo, halle la posición cuando el tiempo sea igual a 3 segundos. Entonces de nuevo, y igual a y sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración, en este caso la gravedad, por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué la gravedad? Porque la gravedad es lo que lo hace a uno caer. Entonces y sub 0, vamos a arrancar desde 0. La velocidad inicial también es 0, ¿cierto? Se dejó caer. Entonces me queda que y es igual a menos
un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces y es igual, reemplacemos menos un medio, la gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo es 3 segundos. 3 segundos, todo esto al cuadrado. Entonces ya me da para y igual a menos un medio de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. 3 al cuadrado da 9 segundos al cuadrado, da segundos al cuadrado. Y yo puedo cancelar segundos al cuadrado con segundos al cuadrado y me queda solamente metros. Ahora entonces hagamos el cálculo. Y entonces es 9,8 por 9 dividido 2 y eso da 44,1. Entonces y es igual a 44,1 metros y de nuevo este es negativo. Y ahora la velocidad final, entonces ya vamos a calcularla como hemos calculado las otras, es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial es 0. Entonces me queda menos 9,8 metros sobre segundos. Y el tiempo habíamos dicho que era de 3 segundos. Eso quiere decir que la velocidad final en ese punto es 9,8 por 3. Y eso es 29,4. Entonces esto es igual a menos 29,4 metros. No siempre dan iguales. Fue solamente el problema del punto anterior que dio igual. Y dio negativo diciéndonos que es hacia abajo. Ahora miremos nuestro problema. ¿Dónde lo teníamos aquí? Entonces, vea, mire, entonces yo dejo caer, cuando pasa un segundo cae 4,9, cuando pasa 2 segundos cae 19,6 y cuando cae 3 segundos cae 44,1.